Antes de empezar, tómate un momento. Si estás aquí, no es casualidad. Estás destinado a escuchar esta historia. Así que suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de presenciar es más que solo historia. Es una advertencia, una revelación, y quizás el momento exacto en que tu perspectiva cambie para siempre. Poder, arrogancia, juicio divino. La historia real de un rey que desafió la voz de Dios y pagó el precio máximo. Esto no es ficción. Está escrito en los textos sagrados, grabado en la memoria de una nación. La caída de Jeroboam no es solo una advertencia, es un espejo, y el reflejo podría ser más cercano a tu realidad de lo que crees. Se encontraba en la cima de su poder, rodeado de súbditos que le temían, que se inclinaban al oír su voz. Jeroboam era intocable, o eso parecía, pero en un instante desgarrador, ante una multitud atónita, la misma mano que alzó con autoridad se marchitó como una rama seca. El tiempo se detuvo. El aire se densificó de terror. Lo que había sido orgullo se convirtió en pánico. Esto no era una parábola. No era un cuento de vieja susurrado en la oscuridad. Era real. Una interrupción divina que destrozó la ilusión de control. Y le ocurrió a un rey. Un hombre elegido, empoderado, advertido, pero aún desafiante. Tras la muerte de Salomón, el caos llenó el vacío. El trono pasó a Roboam, un hombre ebrio de orgullo. Cuando el pueblo clamó por misericordia, él respondió con crueldad. Los impuestos se mantuvieron altos, la carga se hizo más pesada, y 10 de las 12 tribus rompieron la cadena. Liderados por Jeroboam, se separaron y forjaron un nuevo reino a partir de los cimientos de la unidad. Fue el nacimiento de una nación, pero también fue el nacimiento de la rebelión. Y la rebelión, cuando tiene sus raíces en el miedo, siempre exige un sustituto de la verdad. Siempre. Jeroboam no era ajeno al poder. Siendo un funcionario de confianza bajo el reinado de Salomón, fue escogido por Dios a través del profeta Ahías para liderar a estas 10 tribus. No llegó a la corona por casualidad, fue llamado. Pero el llamado divino no es un cheque en blanco. Venía con una condición: obedece mis mandamientos y estableceré tu reino para siempre. Jeroboam escuchó la promesa, conocía su peso, y aún así, eligió otro camino. Un camino sembrado de paranoia, pavimentado con mentiras doradas y empapado en la sangre de la desobediencia. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén, al templo, al Dios verdadero, Jeroboam ideó una falsificación. Forjó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan. Luego, con descarada confianza, le dijo al pueblo: estos son sus dioses, los que los sacaron de Egipto. El eco de ese pecado, el mismo que condenó a una generación en el desierto, resonó de nuevo, pero con más fuerza, con más audacia. Y esta vez, no provenía del pueblo, sino de un rey, un líder destinado a guiar, que en cambio, los condujo a la oscuridad. La idolatría se extendió como un reguero de pólvora. Los sacerdotes eran elegidos no por santidad, sino por conveniencia política. Las fiestas sagradas se distorsionaron hasta convertirse en espectáculos paganos. Se alzaron altares donde nunca debieron. El pueblo, antes marcado por el pacto, ahora se inclinaba ante las estatuas y cantaba al silencio. Pero el cielo no ignora la traición. Lo que Jeroboam construyó con temor, Dios lo confrontaría con poder. Y así, envió a un profeta. Un hombre sin título, sin ejército, sin corona. Solo un mensaje que haría temblar a un reino. Era un día normal en Betel. El olor a holocaustos flotaba en el aire, mientras Jeroboam permanecía orgulloso ante su altar. Sonaba música. Los rituales continuaban. Entonces, silencio. Un hombre dio un paso al frente, desconocido, sin invitación. Su voz atravesó la ceremonia como una cuchilla. Oh altar, altar, así dice el Señor. Habló de juicio. Nombró a un niño aún no nacido. Predijo la profanación del altar con huesos humanos. Y antes de que nadie pudiera reír o negarlo, sucedió. El altar se partió. Volaron cenizas. La multitud se quedó sin aliento. El rey se quedó paralizado. La furia llenó a Jeroboam. Su rostro se contorsionó de rabia. Levantó el brazo, señaló al profeta
y gritó pidiendo su arresto. Pero el cielo fue más rápido. En ese mismo instante, extendió el dedo y su mano se marchitó, sin vida, paralizada. Gritó. Los soldados vacilaron. El miedo se apoderó de la escena. El mismo hombre que se había burlado de Dios ahora suplicaba ayuda. Por favor, ruega al Señor tu Dios por mí. Y el profeta lo hizo. La mano sanó. Se extendió la misericordia. Pero algo más profundo seguía roto. No la mano, el corazón. El alivio inundó el rostro de Jeroboam al contemplar su mano restaurada. El dolor se desvaneció, el miedo se retiró, pero no el orgullo. En el fondo, algo obstinado se aferraba al poder. Acababa de presenciar cómo el Dios viviente irrumpía en la realidad, interrumpía su ceremonia y sanaba su cuerpo. Pero en lugar de arrepentirse, cambió de actitud. Si no podía dominar al profeta, tal vez podría cautivarlo. Ven a mi casa, le ofreció. Come, bebe y te recompensaré. Sonaba amable, agradecido, pero en el fondo era una trampa, una maniobra política para recuperar el control. El profeta, sin embargo, lo comprendió. Su voz, firme y rotunda, no titubeaba. Aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo. No comeré pan, ni beberé agua aquí, porque el Señor me ordenó no regresar por donde vine. Se dio la vuelta y se alejó, no en busca de consuelo, sino de obediencia. Su misión no era la negociación, sino la confrontación, y había cumplido. Pero la batalla no había terminado. A veces, la prueba no está solo en el fuego, sino en la calma que sigue. Mientras el profeta regresaba a casa, otro hombre observaba desde las sombras. Un profeta mayor, residente en Betel, se enteró del enfrentamiento y sintió curiosidad. Montó en su burro, persiguió al profeta más joven y le ofreció la misma hospitalidad, pero esta vez con un toque diferente. Un ángel me habló, afirmó, diciendo que Dios ha cambiado sus instrucciones. Ven a mi casa, come, descansa. Era una mentira sutil y venenosa disfrazada de revelación divina, y el profeta más joven se la creyó. Se sentó a la mesa, se partió el pan, se sirvió el vino, pero el cielo, de nuevo, rompió el silencio. Esta vez, la boca del profeta mayor se convirtió en el recipiente de la verdad. Por haber desobedecido la palabra del Señor, tu cuerpo no será sepultado con tus antepasados. Un juicio, severo e irrevocable, dejó atónitos a los presentes. El profeta más joven se había enfrentado a un rey y se había mantenido firme, pero aquí cayó, no por malicia, sino por una confianza indebida. La desobediencia, incluso disfrazada de buenas intenciones, sigue teniendo peso. En su viaje de regreso, la profecía se cumplió con brutal claridad. Un león se topó con el profeta en el camino y lo mató. Sin embargo, la escena era extraña. El burro estaba intacto. El león permanecía junto al cuerpo, inmóvil, como esperando, como vigilando. No era la naturaleza, era una señal. Los transeúntes presenciaron el espeluznante cuadro y se corrió la voz. El profeta mayor llegó y lloró. Enterró al joven con honor, sabiendo que había mentido, sabiendo el precio que había pagado. Un hombre de Dios, abatido no por enemigos, sino por desviarse de su mandato. De vuelta en el palacio, Jeroboam se enteró de la muerte del profeta. Tuvo otra oportunidad para reflexionar, temblar, cambiar, pero su corazón era de piedra. Los milagros, los juicios, las advertencias, lo atravesaban como el viento. Redobló su idolatría, instaló más sacerdotes, condujo a su pueblo a una ruina espiritual aún mayor. Dios le había mostrado poder y misericordia. Aún así, los rechazó. Un rey con todas las oportunidades para vivir en su legado, eligió la destrucción. Pasó el tiempo, y con él, el hijo de Jeroboam enfermó. Desesperado, el rey ideó un plan. Envió a su esposa disfrazada al profeta Ahías, el mismo hombre que había predicho su ascenso al poder. Pero Dios ve a través de las máscaras. Aunque ciego, Ahías reconoció sus pasos. Su mensaje no fue consuelo, sino definitivo. Dile a Jeroboam, has hecho más mal que todos los que te precedieron.
barreré tu casa como estiércol. En cuanto tu esposa regrese a casa, tu hijo morirá. Y sucedió. La última oportunidad de un rey, desperdiciada. La noticia de la muerte del niño destrozó la ilusión que le quedaba a Jeroboam. La profecía se había cumplido con brutal precisión. Su esposa regresó, pálida, con el alma destrozada, y al cruzar el umbral, su hijo dejó de respirar. No hubo tiempo para últimas palabras. No hubo tiempo para despedidas. Solo silencio. Definitivo. Devastador. Aún así, el rey no se arrepintió. No cayó de rodillas ni clamó al Dios que le había hablado con tanta claridad. Su orgullo era una fortaleza, y entre sus muros decidió permanecer. Incluso cuando su casa ardía. El reinado de Jeroboam continuó, pero se tambaleó bajo un cielo sombrío. Quienes una vez lo veneraron ahora murmuraban en las calles. La confianza se quebró. El respeto se erosionó. La guerra se alzó como una tormenta en el horizonte. Y sin embargo, en lugar de humillarse, Jeroboam se aferró al control. Expandió el sistema pagano. Construyó más altares, más santuarios, más mentiras. Y al hacerlo, reescribió lo que podría haber sido un legado de redención en una historia de cautela, decadencia y decepción divina. Dios no guardó silencio. Nunca lo hace. Pero cuando los corazones se endurecen, cuando los oídos se cierran, cuando las advertencias son desatendidas, la justicia no duerme. Años después, la dinastía de Jeroboam se derrumbó. Sus descendientes fueron exterminados. No por accidente, sino por decreto. Lo que Dios habló a través de su profeta se cumplió. Un trono construido sobre la rebelión no puede perdurar, y un hombre impregnado de idolatría no puede ser honrado. Jeroboam se convirtió no solo en un hombre histórico, sino en un símbolo, un sinónimo de desobediencia, una sombra proyectada sobre generaciones. Y sin embargo, la tragedia no fue que Jeroboam fracasara. La tragedia fue que nunca intentó realmente regresar. Vio milagros, sintió el juicio, recibió misericordia. Aún así, rechazó la transformación. Esa decisión, repetida, desafiante, selló su destino. Y es una decisión que muchos aún toman hoy, porque el peligro no solo reside en alejarse de Dios, está en fingir que su silencio significa aprobación. Esa demora significa huida, pero toda semilla sembrada en rebelión eventualmente da fruto. Y Jeroboam vivió lo suficiente para saborear su amargura. Su historia no es antigua, es atemporal, es tuya, mía, nuestra. ¿Cuántas veces hemos visto las señales, sentido el empujón, oído el susurro, y aún así, lo hemos ignorado? Al igual que Jeroboam, construimos nuestros propios altares, coronamos nuestros miedos, inventamos dioses a nuestra imagen y esperamos que el verdadero no se dé cuenta. Pero Él sí, y espera, paciente, justo, santo, no para aplastarnos, sino para llamarnos de vuelta. La pregunta es, ¿escucharemos? ¿O como Jeroboam, esperaremos hasta que el precio sea insoportable? Hay una razón por la que esta historia se conservó a través de los siglos, porque no se trata solo de un rey, se trata de nosotros. El orgullo puede cegar, el poder puede corromper, pero la voz de Dios nunca deja de llamar. Si este mensaje te conmovió, no lo ignores. Suscríbete al canal y sigue a Jesús, porque tu historia no tiene por qué terminar como la de Jeroboam. Soy Oliver, y estoy aquí para acompañarte en este camino de verdad y transformación. No estás solo. No te hemos olvidado. Hasta la próxima, mantente cerca de la palabra, y aún más cerca de aquel que la habla.